varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Muy bien, el plan original de Dios, como lo vemos aquí, ¿verdad?, en las palabras de Jesucristo, es que el matrimonio, el plan de Dios, la voluntad de Dios, es que el matrimonio sea para siempre. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es directiva y es permisiva. La voluntad de Dios es que el hombre sea el varón de su casa, el líder de la iglesia y el líder en los gobiernos. Sin embargo, el pecado entró al mundo y este plan directivo de Dios, tuvo Dios que bajar la norma en el sentido de que por la dureza y el pecado del corazón y para evitar más problemas, Dios permite muchas cosas aunque no es su voluntad. Dios permite que haya muchas mujeres, como hemos visto, que gobiernen su casa porque el hombre ha abandonado las riendas y alguien las tiene que tomar. Dios permite que muchas veces haya pastoras, no es su voluntad, pero lo permite porque no hay hombres líderes que se hayan levantado y las mujeres toman las riendas muchas veces de aquello en que los hombres se han visto negligentes. No es la voluntad de Dios que las mujeres gobiernen, pero Dios ha permitido, como lo vemos en el siglo XXI, cuántas mujeres en cuántos países ya están de presidentas y de gobernantes, etcétera, etcétera. Pero esta es la ausencia y un síntoma del deterioro del liderazgo masculino. Jesús afirma este principio en la pregunta que le hicieron, y en esta respuesta Jesús, por la cual los fariseos llegaron, oye, y vemos que era para tentarle, es lícito, es permitido que por cualquier causa pueda una mujer o un hombre divorciarse. Y esta pregunta de los fariseos se debió, recordemos que eran estudiantes de la ley los fariseos y eran expertos en la ley. Y en los tiempos de Cristo y antes de Cristo había dos escuelas judías, la de Shammai y la de Hillel. Eran las escuelas rabínicas que prevalecían. Por ejemplo, la escuela de Shammai, en el Mishnah leemos, un hombre no se puede divorciar a menos que descubra que su mujer no es virgen. Y lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, que así estaba establecido. Si un hombre se casaba con una muchacha y la muchacha no era virgen, él podía darle carta de divorcio. Y la escuela de Hillel se fue a los extremos. No hay divorcio si una mujer no le echa a perder un plato de comida al marido. O sea, hasta llegaron al extremo que si la esposa le echaba a perder la comida, se podía divorciar. Completamente el extremo. Y esto lo comenzó a enseñar un rabí que se llamaba Akiva. En lugar de comenzar a debatir los asuntos de los rabinos, que dijo uno y que dijo el otro, Cristo afirma el plan original de Dios. Y les enseña que sigue siendo el ideal permanecer juntos, ¿verdad?, hasta el final. Ahora, muy bien, vamos al libro de Malaquías, está inmediatamente antes de Mateo, es el último libro del Antiguo Testamento. Bueno, realmente no es el último, ¿verdad? El último son los evangelios, porque los 4 evangelios se consideran bajo el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no comienza con Mateo. Ustedes lo saben, ¿verdad? Compramos las Biblias y abrimos Mateo y dice Nuevo Testamento. Bueno, este es incorrecto, porque el Nuevo Testamento comienza hasta el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo baja en el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección, y entonces la iglesia nace, y ahí se comienza a cumplir el nuevo pacto. En Malaquías capítulo 2, versículo 13 y 14,
Dice la Biblia: y esta vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? O sea, habían llegado a una insensibilidad que ni sabían por qué estaba pasando lo que pasaba. Era una conciencia ya muerta la que los fariseos tenían. Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y esto es lo que nos interesa, la mujer de tu pacto. El matrimonio, a los ojos de Dios, es un pacto inquebrantable. Un pacto en el cual es sellado por Dios, testificado y legalizado por un juez por lo civil en México. En Estados Unidos un pastor cualquiera te puede casar, en otros países, pero de acuerdo a las leyes de los países nos sometemos. Entonces, el matrimonio es un pacto que Dios ha establecido de lealtad y de fidelidad. Un pacto tienes que ser leal. Le juras lealtad y fidelidad a tu esposa, y ella te jura lealtad y fidelidad a él. Entonces es un compromiso muy serio entre un hombre y una mujer, que quede esto bien claro. La deformación, la corrupción, lo que se está viendo ahorita de casarse mujeres con mujeres y hombres como hombres, es simplemente una abominación a los ojos de Dios. Y los juicios van a caer, y están ya cayendo, sobre todas las naciones y sociedades que están legalizando los matrimonios gays. El matrimonio no es algo que los hombres inventamos, no es algo que los psiquiatras y los psicólogos puedan opinar, ni la doctora Corazón. El matrimonio tiene su institución establecida en las Sagradas Escrituras por el Dios creador y sustentador de todas las cosas. No hay nadie que tenga ninguna autoridad para hablar ni del sexo ni del matrimonio más que Dios. Porque nosotros no inventamos el sexo y nosotros no inventamos tampoco el matrimonio. Muy bien, vamos ahora a ver de qué forma dentro del matrimonio un hombre y una mujer se entregan para vivir uno con el otro como marido y mujer para toda la vida. Para poder mantener esta unión, como lo hemos ya dicho, es imprescindible la fidelidad. La fidelidad, la confianza del uno con el otro. Porque cuando alguien intenta abandonar a la persona con la cual está casada para irse con otra persona, es imposible para la persona que se queda abandonada permanecer fiel a los matrimonios originales. En otras palabras, los pastores tenemos muchísima consejería en esta área. Y llega la esposa: hermano, fíjese que me puedo divorciar. A ver, ¿cómo está su caso? Pues mi esposo se fue cuando hace un año. ¿Cómo que hace un año? Por el amor de Dios, se fue hace un año. Y nos dicen muchas veces las mujeres: lo seguimos esperando. ¿Y por qué? Porque mi comadre me dijo que lo siguiera esperando y que lo perdonara. Mamacita, tu esposo ya anda ahí, allá anda en Las Vegas con su amante, o quién sé qué, tantas cosas, ¿verdad? Tú en este momento tienes, dos opciones. Nunca podemos los pastores decirle a alguien: divórciate. Nunca. Les decimos lo que dice la Biblia. Tienes dos opciones, señora que me escuchas. Una, te quieres quedar a vestir santos y con la ilusión que va a regresar. Ese es tu problema y ese es tu corazón. Pero bíblicamente te puedes divorciar, porque es abandono de hogar, como lo vamos a ver más adelante. Y la persona abandonada puede, delante de Dios, reiniciar un nuevo matrimonio. Veamos ahora en el libro de Proverbios, capítulo 2, de qué forma la Biblia nos muestra que si un varón, vamos a ver los dos casos del hombre y la mujer, si un varón es abandonado por su mujer, él no puede seguir actuando ya como marido, ¿verdad?, con una esposa que le ha abandonado por adulterio. Y el 95% de los casos, cuando alguien abandona al otro, no es para irse a un convento, ¿verdad?, sino que el 95% de los casos, cuando alguien abandona, ya sea él a ella o ella a él, es casi siempre, el 95% de los casos, por otro hombre o por otra mujer. Entonces nadie le dice, ¿verdad?, pues te dejo, ¿verdad?, porque pues me quiero ir al convento o al monasterio. Eso ni Santa Claus se lo cree. Dice en Proverbios capítulo 2, versículo 16 al 19. Esta es una promesa
que le hace Dios a los varones que han sido abandonados o que tienen mujeres que son adúlteras. Y dice Dios, serás librado de la mujer extraña. Pausa. La palabra extraña en el hebreo es la palabra sur, con Z, Z-U-R, y significa la mujer que oprime, que cautiva, que aplasta, que se desvía, o la adúltera. Dios le promete a los hombres que en este momento nos están escuchando, que siguen a Dios, que se mantienen en el camino de la santidad y de la justicia, que si tú te mantienes fiel a Dios, aunque tu esposa no lo haga, Dios te promete, como lo dijimos ayer, o te la quita o te abandona para siempre y tú quedas libre para volver a iniciar otro matrimonio. Y dice la Biblia, estas mujeres cómo actúan. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, o sea, del pacto del matrimonio. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a esta mujer se lleguen, o todos a los que a ella se lleguen, no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. O sea, es muy, muy, muy peligroso, ¿verdad?, que una mujer crea que abandonando a un hombre porque encontró a su Rambo o a su John Travolta, etcétera, etcétera, crea que pueda ser más feliz o que pueda rehusar. Sin embargo, la Biblia dice que este tipo de mujeres, el segundo matrimonio va a ser peor que el primero y el tercero va completamente a naufragar. Todos los que a ella se lleguen no volverán. ¿Por qué? Porque si no le fue fiel al primero, ¿cuántas probabilidades hay de que no le sea fiel al segundo y al tercero? Y lo mismo en viceversa, ¿verdad? Entonces vemos que la fidelidad es una característica que tiene que formar parte del carácter. Tenemos que aprender a ser fieles. Fieles en los negocios, honestos en los negocios, honestos con la familia, honestos con el matrimonio, honestos con los hijos, honestos en la iglesia. Y estas son virtudes que tenemos que ir desarrollando desde jóvenes. Y si no nos las enseñaron, nunca es tarde para comenzar a desarrollar algo que Dios nos muestra que puede ser algo que nos puede hacer fracasar más adelante en la vida. Ahora bien, vamos a Proverbios 6 y aquí se le advierte a los hombres algo muy importante. Aquí se voltea otra vez completamente el tema. Vemos al principio en el Proverbios 2, hombres que han sido abandonados, y vemos aquí ahora el peligro cuando el hombre anda pispiriteando, decimos en México, y anda coqueteando, y anda haciéndoles ojitos a otras mujeres que no son su esposa, y anda contratando secretarias que tarde o temprano va a caer en pecado con ellas. Como dijimos, una esposa sabia va y le pasa verificación a la secretaria. Tiene que hacerlo, ¿verdad? Porque la esposa puede saber cuántas probabilidades hay de que el esposo pueda caer de acuerdo al atractivo de una mujer. Porque como hemos visto, el hombre es atraído por la belleza femenina, pero principalmente por el cuerpo. Principalmente por el cuerpo. Como decía una vez una muchacha, oiga, pastor, fíjese que alguien me vino a pedir que si yo fuera su novia. Y le dije, sí, dile a ese muchacho que te digo que quería ser su novia. Fíjense ustedes cómo funciona esto. Le dije, pregúntale que para qué. Pregúntale que para qué. Y me dice la muchacha, ¿cómo que para qué? Sí, pregúntale para qué quieres que tú seas su novia. Porque sabes una cosa, ahora se acostumbra que cuando un muchacho le dice a una muchacha, ¿quieres ser mi novia? Lo que te está diciendo es, dame permiso para abrazarte y besarte. Porque eres mi novia. Y la hacen su propiedad, no están casados, pero es su propiedad. Ahora solamente yo te beso y yo te abrazo. Y si te veo con otro, cuidado. Oye, espérame tantito, no estamos casados, no le hace, pero eres mi novia. Entonces, esta es la situación que se encuentra detrás de esa petición. ¿Quieres ser mi novia? Le estás pidiendo, dame permiso o tengo licencia desde que aceptas ser mi novia para besarte y abrazarte. Y ese es el problema actualmente de la mayor parte de las parejas. En Proverbios 6, versículo 23,
Dice Dios, porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, camino de vida, las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer. Ahí está, cuando caminamos con Dios, Dios nos ayuda a que no caigamos en las garras, ¿verdad? Estamos rodeados de mujeres malas y de hombres malos también. De la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con tus ojos. Ahí está. El Espíritu Santo sabe que los hombres somos atraídos por el cuerpo, por la belleza. Porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y escuchen esto, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Ayer veíamos en la conferencia que nunca una mujer debe estar buscando al hombre. Y ahora ya se están revirtiendo todos los papeles. Ahora oímos esto a nuestros hijos, ¿verdad? Como las muchachas les hablan por teléfono, y Pepe, y Carlitos, y hoy ellas son las que están tomando la iniciativa. La mujer está tomando un papel que no le corresponde. Es el hombre el cazador, no son las mujeres las cazadoras. Y casi siempre cuando una mujer anda detrás de un hombre, no es una mujer que la mandó Dios, la mandó el diablo. Así que ten cuidado, ¿verdad? Cuando tengas mujeres que se te acercan. Por eso los pastores no podemos dar consejería a una mujer sola. Nunca lo podemos hacer. Es una política que hemos desarrollado desde que comenzó el ministerio. ¿Quieres una consejería? Sí, hermanito, quiero una consejería. Y pon así la piernita, ¿verdad? ¿Me puede dar consejería? Vamos a ver, tráeme a tu esposo, o yo le hablo a mi esposa que esté presente, o le hablo a otra pareja de grandes, o a una señora que me acompañe, pero jamás aceptaremos darle una consejería. Es que es muy urgente, pues quédate con urgencia. Es que estoy chamucada, pues quédate hasta mañana con los chamucos. Pero no te doy consejería. ¿Por qué? Porque hay una afinitud, ¿verdad? Las mujeres son muy sentimentales, muy emocionales, y a veces llegan, ay pastor, y muchas veces nos ven a nosotros como un modelo de esposo. Y gracias a Dios que la mayoría de los pastores no es una necesidad, pero es muy importante que un pastor esté casado por estas tentaciones, ¿verdad? Entonces llega la mujer y aquí, y ay, hermano, y el pastorito, sí, mi nena, así como no, ¿verdad? Y sin que nos demos cuenta, ¿verdad? Comienza a haber un ligamento entre emociones y sentimientos, y por más que nosotros seamos espirituales, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Entonces tenemos que poner cerca, ¿verdad? Tenemos que saber no coquetear, ni jugar tampoco con las tentaciones, ni pasar mucho tiempo con mujeres solas, mucho menos cuando son solteras, mucho menos. Ahora, si las normas para ustedes que no son pastores son difíciles, imagínensela para nosotros, que tenemos que mantener una norma muchísimo más elevada. Como dice Santiago 3, el que quiera ser líder, tenga cuidado, porque será juzgado 10 veces más que las ovejas. Así que no es fácil ser líder espiritual. Ahora veamos en Proverbios capítulo 6, ahí mismo el 32 y el 33. Proverbios 6, 32 y 33, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. O sea, te desintegras moralmente. Es lo que significa. Se corrompe el alma. La palabra alma aquí es nepej en el hebreo, que es el alma. El asiento de mis emociones, mis sentimientos, mi intelecto y mi voluntad. Ese es el alma. El asiento de mis emociones, apúntalo, sentimientos, intelecto y voluntad. Se corrompe, se comienza a desintegrar nuestra vida interior. Y es exactamente, ¿saben ustedes cómo opera esto? Como la polilla en la madera. Hace muchísimos años, nosotros nos fuimos criados en Acapulco, cuando éramos infantes. Ahí hicimos la primaria, mis hermanos y mis hermanas, ahí estuvimos mucho tiempo en Acapulco, casi como 12, 13 años viviendo desde que casi nacimos. Y recuerdo que una vez llegamos a nuestra casa en Acapulco y teníamos un mueble como este que tengo aquí enfrente, como este púlpito.
Y de repente era como un roperito. Y yo le hice así y ¡prum! Que se cae, pero se desmoronó completamente. Y nunca nos habíamos dado cuenta, ¿verdad? Que estaba completamente apolillado este mueble. Y le hice así y comenzó a desmoronarse todo. O sea, ya tenía como 3 o 4 semanas que las polillas habían entrado a este mueble. Y es exactamente igual con la inmoralidad. La pornografía, el adulterio, la fornicación, todos los problemas sexuales son como una polilla que entra sin que te des cuenta y no te das cuenta. Así como las canas salen y dices, híjole, tengo 4 canas, 5 canas, o como las arrugas, ya me están saliendo patas de gallo, ya estoy arrugado, sin que te des cuenta y de repente te ves y ya estás canoso o arrugado. Así es también como funciona espiritualmente. Entra la inmoralidad y sin que te des cuenta, te ha estado desintegrando sin que nos demos cuenta. Es imperceptible, pero comienza a trabajar interiormente, te comienza a deteriorar las emociones, tus sentimientos, tu intelecto. Ya no vas a pensar coherentemente ni lógicamente, vas a comenzar a justificar muchos pecados para poder proteger tu conciencia que te acusa, y vas a tratar de poder decir otras cosas o maquillar o barnizar tu vida para decir, hay personas que hacen peores cosas que yo, o una canita al aire no va a hacer mal, y una pornografía hoy a cada mes tampoco me va a hacer mal. Comenzamos ya a justificar el pecado y sin que nos demos cuenta, nuestra personalidad está siendo desintegrada. Y sabe una cosa, tarde o temprano nos desmoronamos. Nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. Nadie. Es algo que vas preparando hace 3 meses, 4 meses, y ya tienes 4 meses pensando en esa mujer. Ya tienes 3 meses viendo pornografía. Ya tienes 2 meses que estás pasándote de caricias con tu novia o con tu novio. Y cuando menos te das cuenta, ya estás preparado para caer en adulterio. No digas, caí de repente. Nunca es verdad esto. Psicológicamente el adulterio se prepara con meses de anticipación o con semanas de anticipación, porque has permitido pensamientos, películas, revistas que comenzaron a desintegrar tu personalidad, a debilitar el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se contrista y ya no ejerce el poder que debe ejercer en una persona que vive cerca de Dios. Dice en Efesios, no contristéis al Espíritu Santo. No le causes dolor al Espíritu Santo. Y en 1 Tesalonicenses 5 dice, no apaguéis el Espíritu. Podemos causarle dolor, y el Espíritu es como una vela. Anoche teníamos en las mesas velas, ¿verdad? Y vean ustedes el rango de luz que tenían tan poquito. La que teníamos nosotros en la mesa alumbraba como 20 centímetros. Y yo me comía, yo no me sabía lo que me estaba comiendo anoche, ¿verdad? Le eché bendición, ¿verdad? Y vámonos, ¿no? O sea, porque el rango de luz, ¿verdad? El espectro de luz era muy reducido. Bueno, el Espíritu Santo es así. El pecado, o sea, el Espíritu Santo es como una luz entre nosotros, y el pecado comienza a hacer esto entre nosotros sin que nos demos cuenta. Comienza a reducir, y la Biblia usa la palabra apagar. Podemos llegar a apagar, o sea, el Espíritu Santo no lo perdemos, pero llegamos a apagar el potencial y el poder que Él tiene para poder mostrarnos y guiarnos a la verdad. Y ya no entendemos la Biblia, ya comenzamos a dudar de la Biblia, comenzamos a torcer la Biblia, los versículos, y no es coincidencia que todas las sectas han sido formadas por hombres y mujeres inmorales. Todas las sectas que existen han sido formadas por hombres inmorales. El que comete adulterio corrompe su alma. Está traicionando la fidelidad, está traicionando su carácter, se está desmoronando internamente. Ahora, en el capítulo 7 de Proverbios, dice el versículo del 1 al 5, hijo mío, guarda mis razones, atesora conmigo mis mandamientos, guarda mis mandamientos y vivirás.
Mi ley como las niñas de tus ojos, lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Para qué? Otra vez, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que ablanda sus palabras. Los hombres somos seducidos de dos formas: a través de los ojos. Por eso, una mujer casada, escúchenme muy bien, no debe mirar a un hombre como mira a su esposo. No le hagas así, ¿verdad? Eso le está haciendo a tu esposo, ¿verdad? Mi rey, mi pilichulichuchun, ¿verdad? Y sé la mirada dulce, ¿verdad? Pero cuando una mujer se le queda mirando a un hombre así, le comienza a ser así, ¿verdad? Y nosotros, de veras. Y hemos hablado del ego que traemos y la vanidad. No podemos ocultar ninguna de estas cosas. Así es como actuamos. Entonces inmediatamente nos infla el ego, inmediatamente, y nos la creemos aunque tengas cara de dinosaurio inflado. Y muchas veces esas miradas no son por lo guapo que seamos o por lo feo que seamos, o si la mayor parte de las veces hay motivos escondidos, ¿verdad? Muchas mujeres ahorita en Estados Unidos están seduciendo a todos los que tienen dinero y a los políticos para que les paguen el college, la universidad. Y se está descubriendo, el gobernador de ese estado, y el gobernador de ese estado no se metió con ninguna prostituta, se metió con una muchacha que iba a la universidad. Y como cuesta 80, 100 mil, 150 mil dólares el pago de una carrera en Estados Unidos, las muchachas están vendiendo sus cuerpos a los políticos. Están vendiendo sus cuerpos a los políticos. Qué cosa tan triste. Están prostituyendo su vida. Y dice el versículo 24 y 26 del mismo capítulo 7. Ahora pues, hijos, óiganme. Esta es la conclusión de Salomón. Estén atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, ni hierres en sus veredas. Escucha esto. Porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Sheol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El hombre más fuerte de toda la historia y en la Biblia, Sansón. Y el hombre más sabio de toda la historia, Salomón. Estos dos hombres cayeron por una mujer. La causa del derrumbamiento de su reino, de su vida, de su ministerio fueron las mujeres. Sansón, si ustedes leen su vida desde el capítulo 13 de los Jueces, fue un hombre muy sensual desde que era joven. Y nunca quiso él refrenar su sensualidad, nunca le quiso poner un freno. Y comenzó el animal que traemos dentro, ¿verdad? Se desboca, llega el momento en el que ya no puedes detener el caballo. Esas pasiones dentro de nosotros, llega el momento que no las puedes ya jalar. Te rindes y te entregas completamente a la inmoralidad. Y esta es la razón por la cual la Biblia nos dice, no te olvides de mi ley. Vive cerca de mí, porque separado de mí, ¿se acuerdan? Nada podemos hacer. Ahora muy bien, vamos a Deuteronomio capítulo 24 y veamos en este capítulo que Dios permite en el Antiguo Testamento el divorcio para dar consuelo y libertad a la persona que fue traicionada por el adulterio de su cónyuge. Y vemos la ley del divorcio en Deuteronomio capítulo 24. Vamos a verla con microscopio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, aquí me detengo, esta es la causa por la cual Gilei, ¿verdad? Dijo que por cualquier cosa o por si no era virgen, los rabinos dijeron, te puedes divorciar. Y vemos cómo fue cambiando esta ley. Si te casas con una mujer y le encuentras algo indecente, que es verdad, no es virgen, le escribirá carta de divorcio. Esto es una ley que Dios le dio a Moisés. Y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Mira, chiquita, ¿verdad? Yo me casé,
pero para mí, ¿verdad? Que antes tuviste relaciones con uno, con dos o con tres, etcétera, etcétera. Y aquí está la carta y el pacto que hicimos tú y yo, te lo entrego, te lo firmo, ¿verdad? La puedes despedir, adiós, porque tuviste relaciones sexuales antes de casarte. La virginidad a los ojos de Dios es sagrada. Este es el principio que nos quiere enseñar el Espíritu Santo. Ahora, muy bien, salió de su casa esta muchacha, pues ya se va a la calle, ¿verdad? Podrá ir y casarse con otro hombre. Esta muchacha, que no fue virgen, que está divorciada, se va y se casa con otro hombre. Pero si la aborreciera este último, o sea, si el segundo hombre que la recibe a ella y le escribe carta de divorcio y se la entrega en su mano y la despide, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar. Vamos a seguir este ejemplo. Entonces, el primer marido la encuentra que no es virgen. ¿Sabes qué? Pues aquí está tu carta de divorcio, la muchacha se va de la casa. Se encuentra con otro hombre. El segundo hombre la encuentra y descubre que tampoco es virgen. Es lógico, ¿verdad? Porque el otro descubrió que no era virgen en la luna de miel. Entonces ella dice, bueno, me despidió mi primer esposo, voy a regresar con mi primer esposo. No lo podía hacer. Estaba prohibido por la ley que regresara con el primero y que con el primero volviera a casarse cuando ya le había dado carta de divorcio. Y dice, después que fue envilecida. O sea, antes de casarse ya había tenido relaciones quién sabe con cuántos. Luego se casa y en la luna de miel él descubre que no es virgen. Y luego se va con otro, ¿verdad? Y el otro también la vuelve otra vez a tener relaciones con ella. Entonces esta mujer está completamente, de acuerdo a la Biblia, envilecida. Y esta palabra envilecida es la palabra hebrea tame, con T de tío, tame, que significa ensuciada o contaminada. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios por heredad. Vemos pues, santos de Dios, que en el Antiguo Testamento la cultura del matrimonio era algo en la que Dios sabía, la humanidad estaba comenzando a propagarse, la humanidad estaba comenzando a crecer, y las leyes para que pudiera mantenerse la santidad del matrimonio eran exageradísimas a los ojos del siglo XXI. Y tenemos que entender las razones, porque detrás de cada mandamiento de Dios se encuentra la sabiduría de un Dios perfecto que no puede equivocarse. Y Él es el que hizo esta máquina que es nuestro cuerpo. Si mi Volkswagen se me descompone, no lo voy a llevar a la Ford, ni lo voy a llevar a la Chevrolet. ¿Por qué? Porque ellos no hicieron el coche, lo voy a llevar a la Volkswagen. Ellos saben qué le pasa a mi carro. Entonces, si yo tengo un problema anormal en mi mente, pues no voy a ir al psicólogo ni al psiquiatra, no voy a buscar ayuda con la doctora Corazón, voy a recurrir al que me creó, a Dios. Y solo Dios nos puede decir por qué funciona el cuerpo como funciona y las consecuencias tan gravísimas que existen cuando violamos su palabra. Y para que todavía me entiendan un poco mejor, vamos a poner este ejemplo. Hagan de cuenta que digamos, naufragamos en un barco 10 matrimonios y llegamos a una isla, los 10 matrimonios. Al llegar a una isla, los 10 matrimonios, sabemos que vamos a vivir unos con otros y lo primero que tenemos que hacer al llegar a la isla es hacer leyes. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello? ¿Qué van a hacer las mujeres? Etcétera, etcétera. Y las leyes morales. El que se meta de un matrimonio con la otra mujer o con el otro hombre, lo colgamos de la palmera. ¿Por qué? Porque si hay adulterio entre nosotros, el adulterio se propaga y se contamina. Es contagiosísimo. Esa mujer ya no se metió con ese, se puede meter con la otra pareja. Y al ratito estamos infectados todos. Y al ratito vamos a llegar como fue en la época de los 60s, la época de los hippies, que comenzaron a hacer niños en las comunidades de hippies. ¿Se acuerdan ustedes que 4 muchachas con 5 hombres o 5 hombres con 15 muchachas? Esa época de los 60s, y comenzaron a crecer niños y no sabían quién era el papá y la mamá. Todos que, peace and love, only need is love. Sí, puro amor, y se convirtió en inmoralidad.
Y es la época donde entraron las drogas, donde entró la marihuana, donde comenzaron, ¿verdad?, Elvis Presley, cuando llegamos a la luna en los 60s, mataron al presidente Kennedy. La época de los 60s fue el inicio casi del declinamiento del siglo XX. Y estamos arrastrando las consecuencias en el siglo XXI, pero exagerándonos más, porque en esa época nunca ningún país legalizó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Este pasaje, pues, que acabamos de ver, ¿verdad?, es muy claro por lo que esta persona no puede volver a casarse porque ha sido envilecida. A los ojos de Dios, las relaciones sexuales en el matrimonio son sagradas por las consecuencias tan graves que tiene el adulterio. Ahora, muy bien, todas estas acciones fueron las que dieron pie a la pregunta que le hicieron a Jesús. Las palabras de Jesús fueron muy simples. Oye, si es el plan original de Dios de que permanezcamos juntos, ¿por qué entonces? Y era una pregunta válida. ¿Por qué entonces Moisés permitió el divorcio? Y Cristo simplemente dijo, por la dureza de vuestro corazón. Estas palabras no deben ser entendidas para que digamos que solamente las personas con un corazón duro deben iniciar el divorcio, sino que por el corazón endurecido y rebelde hacia Dios, comenzaron a divorciarse por cualquier razón. La presencia del pecado dentro de un matrimonio o dentro de una comunidad o sociedad significa un daño profundísimo que ningún psicólogo, ni psiquiatra, ni sociólogo, ni antropólogo puede ni siquiera percibir. Porque Dios percibe las cosas desde arriba. Hagan de cuenta como estamos en un bosque y yo veo los árboles hasta acá. Pero la persona que levanta una torre ve más arriba que yo y ve el horizonte adelante a lo que no puedo ver. Así es Dios. Nosotros vemos desde un límite de esta perspectiva. Dios ve las cosas hacia adelante, hacia a dónde nos dirigimos si mantenemos la autodestrucción de nuestros cuerpos. Y antes de que lleguemos a eso que solo Dios puede ver, ponemos 1001 excusas aquí abajo nosotros. No, es que esto y el otro, es que la homosexualidad es genética, es que no me quería. Y comenzamos a tratar de barnizar el pecado. Ahora ven ustedes en Isaías 50, algo que nos funde los fusibles. Dios se divorcia de Israel. Dios se divorcia de Israel. Isaías 50, versículo 1. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio? Y aquí, para que no haya ninguna duda al respecto, la palabra divorcio en el hebreo es keritut, con K, keritut. ¿Qué es de la carta de keritut, de repudio, que es divorcio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? Y en Jeremías 3, a la vuelta de Isaías sigue Jeremías, versículo 8, Jeremías 3, 8, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido. Es Dios hablando. Yo le di carta de divorcio y carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. En el Antiguo Testamento, fornicar se usaba cuando el pueblo de Dios abandonaba a Dios tras los ídolos. Entonces, en el Nuevo Testamento, en Santiago 4 dice, almas adúlteras. O sea, una persona que vende su primogenitura, un cristiano que se vende al mundo, un pastor que cobra por predicar. Cualquier cosa que quieran hacer, un negocio de lo que Dios nos llamó, se llama prostituir su ministerio. Un pastor que quiera dejar el pastorado por meterse a la política, o aceptar ser senador, o ser diputado, o inclusive ser presidente, ha prostituido su llamado. ¿Cómo es posible que podamos creer que podemos influir más a la gente en la política que desde un púlpito? Ningún político puede cambiar los corazones de nadie. Los gobiernos están puestos para detener el mal e infundir temor a los criminales. Y los pastores y los predicadores y los cristianos tenemos el poder más grande del mundo en la Biblia
porque desde la iglesia los corazones son cambiados. En la época de los 80, yo recuerdo cuando estaba un gran general, lo voy a decir grande, ¿por qué? Y lo digo porque ya murió, se llamó Arturo Durazo. Este general fue jefe de la policía durante el régimen del presidente López Portillo, que también en paz descanse, ¿verdad? No sé si está en paz o no, pero ya se murió. Y durante ese tiempo había un hombre, ¿verdad? En el tiempo del general Durazo, un hombre que era el director de los helicópteros. En esa época la policía del Distrito Federal tenía un escuadrón de helicópteros. Eran como 15 helicópteros de la policía azules, ¿verdad? Y el jefe de todo ese escuadrón era cristiano. Me reservo su nombre porque él vive. Entonces, esta persona iba a nuestra iglesia. Yo daba un estudio de Apocalipsis en una iglesia allá por Ciudad Satélite todos los martes. Y un día me invita y me dice, fíjate que le llevé uno de tus cassettes al general Durazo y le encantó, le gustó mucho y quiere que vayas a darle una conferencia a todos los jefes de la policía. Entonces yo dije, bueno, pues vamos, primero me voy a echar una presinada después, pero vamos en el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces él fue, ¿verdad? Y me recogió en helicóptero, vivíamos en Arboledas en aquel tiempo, me recogió en helicóptero y me llevó al hangar presidencial. Y ahí estaba el coronel, ahora digo, los están muertos, el coronel Lino Ventura, Obregón Lima, que era jefe del servicio secreto, el Nazar, que era el jefe de seguridad en aquel tiempo. Eran los meros jefes de la policía en una mesa así grandísima, fue un desayuno, y después ya me presentaron y mi mensaje fue, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces, después de que acabó el mensaje, yo no sé ni por qué les hablé tan fuerte. Dije, de aquí ya saqué boleto, ¿verdad? Ahora sí, pero acabó el desayuno y el general Durazo tenía los ojos clavados en el plato así, y él tenía un problema en la garganta, no hablaba muy bien. Y estaba así clavado y no quería levantar los ojos. Finalmente pasó como un minuto y todos se voltearon a ver, todos a ver qué reacción tenía él. Pues para seguir su reacción, ¿verdad? Desde luego. Y ya levantó la cabeza y me hizo así. Y me habló y me dice, quiero que mañana vayas a la penitenciaría de Santa Marta Catitla y a la escuela de policía que estaba en el Desierto de los Leones en aquel entonces, para que les hables lo que nos acabas de hablar a nosotros. Y dije, sí, mi general, a sus órdenes. Y fuimos ya, ¿verdad? 3 días después aterrizamos en Santa Marta Catitla, sacaron a los 1,700 y feria de presos que había. Les hablé del hijo pródigo y aquel tiempo filmamos con una cámara muy elemental todos los presos y todos estaban así en el patio, todos los presos los sacaron por órdenes del general. Entonces comenzamos, en la filmación se ve cuando todos ellos estaban así, ¿verdad? Pero así todos con las caras así. Y mientras a los 10 o 15 minutos del mensaje vemos cómo comenzaron a suavizar sus caras, fue una cosa preciosa, y comenzaron a hacer esto, y al final muchísimos de ellos estaban así con las lágrimas en sus ojos. Se convirtieron 750, la mitad se convirtieron o aceptaron a Cristo. Todavía tenemos pastores que son ahorita pastores que salieron desde esa predicación. Vean ustedes con esto el poder del Evangelio de Jesucristo. ¿Qué fue lo que este hombre Durazo entendió? Que ningún sistema de rehabilitación, escúchenme abogados, escúchenme personas que trabajan en esta dimensión, ningún sistema de rehabilitación cambia a nadie más que la sangre de Cristo. Ninguno. Las cárceles son escuelas del crimen. Qué interesante que no existen las cárceles en la Biblia. Habían las ciudades de refugio, donde mientras se celebraba el juicio y se buscaban las evidencias para sentenciar a alguien, se le tenía que esconder. Y aquí en México y en Latinoamérica, primero eres culpable y después averiguamos, ¿verdad? En Estados Unidos, gracias a Dios, que como tiene la base de la Biblia, a nadie condenan ni lo meten a la cárcel hasta que se demuestre su culpabilidad. Y aquí en México es al contrario. Te meten y después descubren que eres inocente y te sacan. Pero así es como es la situación. ¿Cómo podemos entonces creer que vamos a cambiar ninguna profesión que es la más digna, la más excelsa, el privilegio más grande que un hombre pueda tener en este mundo es ser llamado a ministrar la palabra de Dios? Y se los reenfatizo a todos nuestros pastores. ¿Qué privilegio tenemos de tener en nuestras manos el instrumento que puede cambiar los corazones, las vidas, los matrimonios y las familias? Esta mañana yo le comentaba esto a mi esposa.
Le dije, qué increíble, Gorra. Le dije, tenemos un ministerio donde ni los abogados, ni los artistas de cines, todos son la apariencia y esto y el otro, y las casas y lo que tú quieras. Pero tenemos un ministerio que es pesadísimo y que afecta. Ustedes no saben, después de estos seminarios acabamos, ¿verdad?, agobiados mental, más que físicamente, mentalmente. Problemas de todos, de divorcios, de que me dio un planchazo, y traemos todas esas cargas acá y les ponemos en la cruz. Pero no se imaginan ustedes el trabajo que tiene un pastor y un hombre de Dios, junto con su esposa. No se imaginan ustedes. Creen que todo es fácil, ¿verdad? Que no, ahí está el hermano. Yo recuerdo cuando yo comencé el ministerio, durante 3 años comíamos mangos en Acapulco, no teníamos para comer. Tuve 3 años en la sierra entre Oaxaca y Guerrero, predicando el evangelio con puros indígenas, 3 años. Creo que ahí me probó el Señor, durmiendo en el suelo con petates, en Coajiniculapa, en un pueblito de Guerrero, con leprosos, se llamaba El Ciruelo ese pueblito, con leprosos, había leprosos en el siglo XX, 3 años. Y llegábamos, ¿verdad? Y me acuerdo, Alan estaba chiquito, mi hijo, y papá, ¿no trajiste? No, hijito, pues vamos a pescar. Y pescábamos, y comíamos lo que pescábamos ahí enfrente del búngalo, medio que estaba cayendo ahí junto a pie de la cuesta, y los papayas que encontrábamos y los mangos, y ese era nuestro alimento. Y así vivimos casi 2 o 3 años. Entonces no es fácil, no crean que todo ha sido siempre, ¿verdad? Y buena vida, ni mucho menos, sino que hay un precio que hay que pagar para que entendamos que Dios prueba los corazones, e irá andando y llorando el que lleva la semilla, pero regresará con gozo trayendo las gavillas. Vayamos a Levítico 18 y veamos ahora qué es lo que la Biblia considera como inmoralidad o como problemas no solamente del adulterio, sino vamos a asustarnos y veamos que hace más de 3.500 años la inmoralidad en el mundo fue algo que Dios condenó. La inmoralidad sexual, a los que les interese apuntarla, se resume con una sola palabra en el griego, en el Nuevo Testamento, que se llama porneia, con P de papá, porneia, que se tradujo fornicación. De ahí viene la palabra pornografía. Ahora, esta palabra porneia en el griego incluye cualquier intercurso sexual contrario a los mandamientos de Dios. Levítico 18, 20. Primero, veamos esto. Levítico 18, 20. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Comencemos a observar que las consecuencias del adulterio o de usar el sexo fuera del matrimonio produce ¿qué cosa? Haz de cuenta que te contagiaste con el ébola. Ahorita en la mañana leí que hay más de 4.800 personas muertas por ébola y hay 8.000 personas, ahorita en la mañana CNN lo dijo, más de 8.000 personas con ébola en el África, en West África, África Occidental. Más de 8.000 personas ya. Y la última persona que se metió al hospital con Duncan en Dallas se fue a Atlanta y la enfermera tiene ébola. Y dice, yo ni siquiera lo toqué. Ahora están descubriendo que se puede propagar en el aire, o que si vienes en el avión y alguien hace y traía ébola, o una semana con ébola, y nada más porque tenía poca calentura, contamina a todos los que están en el avión. Y Cristo lo dijo, vendrán terremotos, guerras y pestes en diferentes lugares. Y estamos entrando al principio de dolores en el mundo, donde Dios quiere salvar tu matrimonio y prepararnos para los tiempos finales. Dice en Levítico capítulo 18, versículo 22 y 23, no te echarás con varón como con mujer. Es abominación. No te echarás con varón como mujer, es abominación, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. ¿Cuántos hombres me he encontrado yo? No, en la Biblia no habla nada de la homosexualidad. No, no la quieres ver.
pero está clarísimo estos mandamientos. Levítico 20, versículo 10 en adelante. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Virgen del Socorro. ¡Qué Dios tan falta de misericordia! ¡Qué feo! Pena de muerte a los adulterios. ¿Cuántos estarían ahorita ya decapitados, verdad? ¿Por qué? Ahora lo entendemos. Porque es gravísimo que en aquel tiempo creciera por la contaminación, y si un jitomate está podrido, lo sacamos para que los otros 99 puedan ser sanos, que uno muera y que los demás mueran. Y siempre que Dios usa la pena capital es para poder, por la misericordia de los que quedan sanos, porque es contagiosísima la inmoralidad. Contagiosísima. ¿Qué hizo caer a Siria, Egipto, Babilonia, Medio Persa, Grecia y Roma? No fue la política, no fue la economía, fue la inmoralidad. Los grandes imperios de la historia han caído por el mismo factor común denominador, la inmoralidad. La inmoralidad. Corromper nuestros cuerpos a los ojos de Dios es abominación. Dice Levítico 20, versículo 11, cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos su sangre. El que tomare mujer y la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no hagan vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal, mátalos, morirán indefectiblemente, su sangre sobre ellos. Y así continúa todo este capítulo. Igual en versículo 18, cualquiera que se acuesta con mujer menstruosa, se prohíbe en la Biblia tener relaciones sexuales cuando tu esposa está bajo la menstruación. Son siete días donde sus hormonas son cambiadas, son 7 días donde cambia el temperamento de la mujer, chillan para todo, voló la mosca y se ponen a llorar, y tú, ¿verdad? Cállese, mujer, chillona, y tenemos que entender que en esos días ustedes tienen que comunicárselos a nosotros, ¿verdad? Estoy bajo mi regla, ¿verdad? Y ahí en ese momento trátala con pinzas y tráele flores y llévatela a comer, etcétera, etcétera, y no te atrevas a tener relaciones con ella, porque es pecado a los ojos de Dios. Y dice en Romanos capítulo 1 en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, resumiendo lo que estaba pasando, en el versículo 24 en adelante: por esto Dios los entregó a la inmundicia. Romanos 1, 24. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra natura. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La consecuencia final de la vida de inmoralidad es que Dios te deja. Yo ya te advertí, no te voy a forzar. Y sabes una cosa, la mente reprobada, en el griego nous adikomos o adikimos, significa llegas a un momento en el que ya no distingues entre el bien y entre el mal. Has comido
del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora tú eres el que vas a erigirte como Dios, tú vas a hacer tus mandamientos y tú vas a decir, a mí nadie me dice que lo que estoy haciendo está mal. Para mí, para ti está bien, Panchito, para mí. A mí no me juzgue, yo soy homosexual, no te metas conmigo. Soy lesbiana, es mi vida. Nos queremos casar, no hay ningún problema. Haz lo que te dé la gana. Y llegan a convencerse de que están actuando bien. Ya no distinguen la verdad de la mentira. Son personas que han descendido al nivel de los animales. Su conciencia está cauterizada. A ese grado la humanidad está llegando por la inmoralidad. Ahora regresemos para Mateo capítulo 19 y veamos claramente. En 1 Corintios capítulo 7, en el Nuevo Testamento, veamos ahora la perspectiva de cómo Dios ahora, bajo la gracia y bajo la ley de la libertad en la que vivimos, comienza el apóstol Pablo a dar una enseñanza más profunda, pero con más gracia para los matrimonios. Y dice así, versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, o sea, Pablo dice, estas enseñanzas Jesús no las enseñó. Y es lógico, ¿verdad? Porque dice la Biblia que si Cristo hubiera enseñado todo lo que enseñó, se hubieran llenado quién sabe cuántos volúmenes, ¿verdad? Cientos de libros. Entonces, Pablo, aunque Jesús no enseña esto, sabemos en 2 Timoteo 3:16 que los apóstoles hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, Pablo dice, esto no lo enseñó Jesús, lo estoy enseñando yo y lo asumimos, ¿verdad? Que es guiado por el Espíritu Santo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente vivir con él, no la abandone. En otras palabras, si estás casado con una mujer que no es cristiana o tu esposo no es cristiano, no es excusa para divorciarte. No lo abandones. Versículo 2. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y consiente vivir con ella, no lo abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente vivir con ella, no lo abandone. Muy bien. Ahora el versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. O sea, ahorita tu marido no es cristiano. Pero mientras tú te mantengas cerca de él, porque él no ha cometido adulterio, él no es creyente, y a lo mejor es budista, lo que tú quieras, ateo, pero no ha cometido adulterio. Vamos a ver que es la única causal para poder divorciarte. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú vas a orar por él. Y tus oraciones están actuando en su vida y sin que te des cuenta, como vimos en 1 Pedro 3, tu conducta cristiana va a hacer que el Espíritu Santo llegue a convencer a ese hombre tarde o temprano, y si no se convierte, júralo que Dios te lo quita. Milagrosamente. Entonces, porque es santificado. La palabra santificado no significa que sea santo, sino que es apartado. Porque el marido incrédulo es apartado. La palabra agiazo, santificar, es apartado para el servicio de Dios. Ese marido, mientras la mujer no lo deje, está siendo apartado para Dios. Y la mujer incrédula en el marido. De otra manera, los hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos, mientras nosotros vivamos en santidad. Y en un matrimonio, basta que en un matrimonio uno de los dos sea santo, los hijos menores de edad los guarda Dios y los protege Dios con uno solo. Ahora, si los dos fallan, no hay esperanza para los hijos. Es una familia que va camino al despeñadero. Basta uno solo que se amarre de Dios y que se agarre de Dios, orando por el esposo, y Dios comienza a trabajar en el esposo. Los hijos están protegidos gracias a uno solo, a él o a ella, que se agarran de Dios y no lo sueltan. Es la promesa de Dios. Y dice el versículo 15, pero si el incrédulo se separa, chorizo. Se rieron, ¿verdad? Pero la palabra chorizo significa divorcio en el griego. Hace muchos años, cuando fuimos a vivir a Toluca, es la tierra del chorizo. Y los chorizos son así, son pedazos de carne mezclados así,
y tienen una cosita, ¿verdad? Así, y luego otra vez y están unidos. Pero, o sea, ¿ves cómo están separados? Y viene del griego, que significa separación. Y ahí se usó la palabra divorcio en el griego, koine. Si el incrédulo se separa, la palabra apunta a los separarse, es chorizo en el griego, sepárese, escucha, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahora, muy bien, para resumir, porque se nos acabó el tiempo, si una persona se divorcia y tu esposa comete adulterio, el que se queda se puede casar. La esposa que cometió adulterio o el hombre que abandonó el lugar y cometió adulterio se casa con otro, está haciendo que la otra adultere también. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que esperarse a que el que se quedó se vuelva a casar para volver a casarse. Ahora, muy bien, no pasó así y se casó con otra ya, y la otra persona que abandonó no se ha vuelto a casar. Bueno, la palabra casar que usó Cristo en Mateo 19 significa que hay la posibilidad que se vuelva a casar, ya no se puede destruir otro matrimonio. Entonces, lo único que le queda a esas personas es arrepentirse y comenzar otra vez de nuevo. Pero si tú abandonas a tu esposa por adulterio, tú no te puedes volver a casar. Te tienes que esperar a que tu esposa se case y ya quedas libre, porque fue tuya la culpa. Y si tú cometiste adulterio, ¿verdad? A tu esposa la estás empujando a cometer adulterio porque se quedó y va a estar sujeta a tentaciones por causa de que tú al cometer adulterio la estás repudiando y la estás aventando al mundo. Por eso dijo Cristo, salvo por causa de fornicación, y si no estás haciendo, o sea, la culpa se la da Dios al que cometió el adulterio. La persona que empujas a cometer adulterio, el culpable es el esposo. Es adulterio delante de Dios, pero la culpa la lleva el que cometió el adulterio. Y la persona que queda tiene todo el permiso de Dios para volver a casarte. Entonces, si tú eres una persona que tu esposa se fue, tu esposo se fue por adulterio y tú ya tienes 6 meses, 1 año que no viene, delante de Dios puedes firmar el divorcio con la bendición de Dios. No hay ningún problema y te puedes volver a casar. Y Dios bendice muchísimo tu matrimonio. El que queda víctima, porque no te llamó Dios para quedarte a vestir santos, como decimos. Ni a que te quedes como una esclava. ¿Cuándo regresará? Y ahí tienes ya 4 años, ya pasó tu vida y esperando al sinvergüenza esa que se fue. Entonces, estas son las enseñanzas que nosotros tenemos que entender para que no podamos nosotros justificar que me dio un planchazo o qué pasa cuando un marido es agresivo, me puedo divorciar. No te puedes divorciar. Cuando un matrimonio tiene problemas, cuando él es agresivo y hay golpes y hay menores de edad, sepárate de él sin divorciarte temporalmente. Vete con la mamá. Los pastores tenemos casas, ¿verdad?, donde podemos conseguir mujeres, familias que puedan cuidarte a ti, a los niños o lo que sea, pero no te puedes divorciar. Y entonces te esperas algún tiempo que Dios trabaje con él, y si pasan 6 meses, ya sabes, ¿verdad?, que ese sinvergüenza ya se fue. Pero la única causal del divorcio es adulterio y abandono de hogar. No hay otra causa para poder divorciarse. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por establecer estatutos, preceptos y leyes y mandamientos para nuestra felicidad. Tú diste tu vida en una cruz por nosotros, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera nuestro camino. En tu luz veremos la luz. Y gracias, Señor, porque tus razones son sabias. Tú anhelas nuestra felicidad y solo tú sabes qué es lo que deteriora el carácter, qué es lo que corrompe las familias y los matrimonios, qué son aquellas cosas que nos van a hacer infelices, nos van a hacer sufrir, convertir en personas frustradas y amargadas por vivir en contra de tus leyes. Las leyes no fueron dadas para que las discutiéramos. Aunque no las entendamos, las obedecemos porque vienen de ti. Y con el tiempo tú nos haces saber que detrás de cada mandamiento se encuentra tu eterna sabiduría. En este momento muchos de ustedes han venido a este seminario, tal vez no tienen una relación íntima con el Hijo de Dios.
Tal vez hasta pertenecías a alguna iglesia o asistías a alguna iglesia, pero has descubierto en estos días que solamente eres una persona religiosa, pero no cristiana, porque no has iniciado una relación íntima con el Hijo de Dios a través de la palabra y de la oración. No lo amas, no sientes necesidad de leer la Biblia. Pasan 4 o 5 días, una semana y no la lees y te dices cristiano. La Biblia dice, no es así, no lo eres, porque debes de tener hambre por la palabra de Dios. Como un niño recién nacido, si no anhela la leche de la mamá, el niño está enfermo. Recibe a Cristo en este momento, invítalo por la fe a tu corazón antes de regresar a tu casa con estas palabras. Señor mío y Dios mío, yo te doy las gracias en el nombre de Jesucristo por haber muerto en la cruz en mi lugar. Te doy las gracias por mi esposa y mi esposo que tú me has dado, por los hijos que nos has dado. Te pido perdón por mis pecados. Te invito a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Dame el poder en el Espíritu Santo de vivir para ti. Perdona todas las cosas de mi pasado, presente y futuro y dame la vida eterna, porque quiero vivir para ti. Quiero ser feliz. Quiero entender las razones y el propósito de mi vida y quiero que bendigas a mi familia, porque ahora comprendo que mi familia es el tesoro más grande que me has dado. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos, que tengan muy buen viaje. No nos despedimos todavía. Vamos a escuchar ahorita a un pastor. Les amamos entrañablemente.